Una de las principales herramientas de cobertura de riesgo son los instrumentos derivados, también llamados derivados. Un derivado es un contrato entre partes. Hay una parte que compra y una parte que vende. El nombre instrumentos derivados viene del hecho que estos son contratos que se escriben sobre activos financieros que cotizan en los mercados de capitales. Las dos partes que participan del contrato pueden ser empresas, inversores, una empresa con un inversor, y estas pueden ya sea contratar de manera directa o contratar a través de un mercado. Cuando contratan de manera directa se dice que lo hacen over the counter. La sigla es OTC y en ese caso la contratación es bastante libre y básicamente no tiene muchas restricciones. Cuando una empresa contrata contra el mercado o un inversor contrata contra el mercado, hay una cantidad de restricciones que conviene tener en cuenta y que vamos a ver más adelante. Los usuarios de los instrumentos derivados se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los inversores, que usan los instrumentos derivados como herramientas de inversión, buscando una rentabilidad. Y por otro lado, tenemos quienes usan los instrumentos derivados como herramientas de cobertura para transferir riesgos que tenían en su empresa y quieren transferir a un tercero. A estos los llamamos hedgers o empresas que buscan cobertura. En el fondo, estos dos grandes grupos de usuarios usan los instrumentos derivados para alguna cuestión relacionada con el riesgo. Los inversores lo que buscan es asumir determinado riesgo, mientras que los que están buscando cobertura lo que buscan es transferir o eliminar cierto riesgo de su compañía. Por lo tanto, ambos grupos están en el mercado buscando hacer algo relacionado con el riesgo, ya sea asumir riesgo o transferir riesgo. Esto es muy importante porque le da a los mercados de derivados una liquidez que sería muy difícil de obtener. Es decir, la gente que está en el mercado operando por diferentes razones y esto hace que tengamos muchísima más liquidez. Los derivados se hacen sobre una gran cantidad de activos financieros. Los ejemplos más tradicionales son monedas, usualmente llamados FX, tasas de interés, índices bursátiles, bonos, acciones, commodities, etc. Noten que todos estos son activos financieros que cotizan en los mercados internacionales. Sin embargo, es interesante notar que han aparecido derivados sobre algunos instrumentos diferentes, como por ejemplo riesgo crediticio, clima, y estos también cuentan con una interesante liquidez. Los principales contratos de derivados son el forward, el futuro, el swap y las opciones. Las opciones se dividen en opciones de compra, que se denominan call, y opciones de venta, llamadas put. Es común que los usuarios más experimentados, ya sean inversores o hedgers, combinen diferentes instrumentos derivados para lograr posiciones, ya sea de cobertura o de asunción de riesgos más sofisticadas. Todos los contratos de derivados se firman en un momento inicial, que llamaremos momento cero, y expiran en un momento futuro, que llamaremos T mayúscula. Los momentos intermedios se denominan T minúscula sub n, donde n cambia de valor según el periodo de tiempo correspondiente. Los contratos de derivados se negocian en diferentes mercados en varios lugares del mundo. Algunos de estos mercados son muy especializados, como por ejemplo el London Metal Exchange, o llamado LME, que es el mercado donde se cotizan todos los derivados de metales. Un comentario final sobre los instrumentos derivados. Son herramientas muy complejas y cuando se las combina, la complejidad aumenta. Por eso a veces es fácil construir estructuras que tienen riesgos que por ahí no son tan fáciles de ver. Por eso Warren Buffett los ha llamado instrumentos de destrucción masiva. Sin embargo, no hay nada que temer. Si se hacen bien los deberes, si se entienden los gráficos, si se puede entender correctamente la estructura que se está haciendo, estas son herramientas que permiten ser mucho más eficientes a la hora de gestionar el riesgo.